En este vídeo vamos a ver la solución de la actividad 0035. Lo primero que nos pide esta actividad es acceder a mi página de GitHub. Vamos a la sección de repositorios y dentro de ello nos encontramos con el repositorio Music Organizer V1. Entramos en él, copiamos su dirección URL, nos vamos a una línea de comandos y aquí clonamos ese repositorio con git clone. Fijaros que si yo no utilizo nada más, si yo ahora después de git clone y la URL que he pegado le diera al enter, lo que sucede es lo siguiente: el contenido del repositorio se clona en un directorio dentro de la carpeta temporal. ¿Y en qué directorio? Pues en uno denominado de la misma manera que el repositorio, Music Organizer V1. Sin embargo, yo tengo la posibilidad de poner un espacio y terminar mi línea git clone con un nombre. Por ejemplo, le voy a poner una carpeta distinta. Cuando yo le doy al enter, lo que sucede, tal y como se me está informando ahora mismo, es que el repositorio se clona dentro de una carpeta llamada una carpeta distinta. Esto en muchas ocasiones nos puede resultar útil si no queremos clonar el repositorio con el mismo nombre de dicho repositorio. En pantalla estamos viendo cómo Git está descargando de internet todos los archivos y los está descomprimiendo, dado que se descargan en formato comprimido. Ahora mismo ha terminado. Podemos ya acceder a BlueG y abrir el proyecto. Le decimos que queremos abrir un proyecto que no es de BlueG. Accedemos al directorio, una carpeta distinta. BlueG nos informa que detecta que va a haber una clase Music Organizer y algo más, que ya veremos más adelante. Le decimos que ok, que lo queremos abrir. Compilamos. Y ahora, conforme al paso 2 del ejercicio, vamos a crear un objeto de la clase Music Organizer. Le voy a llamar mi organizador. Y aquí tengo creado el objeto. Bien, según el punto 3, lo que tenemos que hacer a continuación es, a través de algún método de este objeto, añadir 3 nombres de archivo al organizador. Fijaros que yo tengo disponibles 4 métodos. A la vista de los nombres, dado que son bastante descriptivos, sé que este último no, porque probablemente servirá para eliminar archivos, este para listar el nombre de algún archivo de los incluidos en la colección, este para saber cuántos archivos han sido incluidos en la colección, y este, el add file, es el que vamos a utilizar para añadir nombres de archivo MP3. Por ejemplo, yo voy a añadir ese nombre de archivo, Shakira-Loba MP3, ok. BlueG no me dice nada, doy por hecho de que ese nombre de archivo se me ha añadido a mi colección, que hasta ese momento estaba vacía. Voy a añadir otro nombre de archivo, por ejemplo, Café Quijano, Brasil, MP3, ok, y voy a añadir otro más. En este caso, por ejemplo, Rihanna, Stay, MP3, ok. En principio debería tener los 3 nombres de archivo añadidos a mi colección de MP3. El punto 4 nos dice que invoquemos el método que nos permite saber cuántos elementos tiene la colección. Si yo hago botón derecho y elijo Get Number of Files, me debería de aparecer, ese método debería devolver un 3. Correcto. Valor retornado, un entero 3. El siguiente punto nos pide que usemos, el punto 5, nos pide que usemos el método listFile para que se muestre por pantalla el nombre del archivo del primer y del tercer elemento. ¿Cómo hacer eso? Invoco el método listFile sobre este objeto y me pide que le introduzca, aquí en esta línea de comentario me lo explica, quiere que el parámetro sea el índice de un archivo, del nombre del archivo que va a ser
listado que va a aparecer. En definitiva, quiere que le indique la posición del archivo. Si yo, por ejemplo, quisiera ver el nombre de archivo en la primera posición, una cosa muy importante que nunca debemos olvidar desde este momento hasta el final de nuestra vida como programadores, es que en programación, excepto en contadas excepciones, cuando empezamos a contar dentro de una colección, empezamos desde el cero. Por tanto, si yo quiero ver el primer elemento de una colección, voy a decirle que quiero ver el elemento número 0. Si yo le doy a OK, debería de aparecer el primero que metimos, es decir, Shakira Loba. Y efectivamente, ahí aparece. Limpio. Si yo ahora quiero ver el nombre de archivo que estaba en la tercera posición, fijaros, no voy a poner un 3. ¿Por qué? Porque si para ver la primera posición pongo un 0, para ver la segunda pondré un 1 y para ver la tercera pondré un 2. Esto es muy importante y es un fallo bastante común cuando se empieza a programar, que pensar que si quiero acceder al elemento que está en la tercera posición de la colección, tengo que poner un 3. Generalmente no funciona, porque lo que hay que poner es el número de posición menos 1. En este caso quiero acceder al tercer elemento y pongo un 2. Y debería de salir Rihanna Stay. Ahí lo tenemos. El siguiente punto, el número 6, dice que tenemos que eliminar el primer objeto de la colección y pregunta que qué sucede si invocamos al método listFile0. Antes de eso, voy a hacer doble clic sobre el objeto que tenemos. Vemos que tiene un único atributo. Si hago doble clic, aparece el objeto que está dentro de ese atributo, que es un objeto de la clase ArrayList, tal y como hemos visto. Vamos a cerrar y vamos a seguir con el ejercicio. Nos pide que eliminemos el objeto que se encuentra en la primera posición, con lo cual aquí, cuando invocamos el método removeFile, nos pide la posición a eliminar. Como es la primera, y como ya hemos dicho, debemos de introducir un 0. Introducimos un 0, el programa no dice nada, pero probablemente ese elemento que estaba en la primera posición, ese objeto que estaba en la primera posición de la colección, se haya eliminado. Si ahora hacemos listFile y pasamos como parámetro el 0, cuando yo pulse OK, ¿qué es lo que se devolverá? ¿Se devolverá Shakira Loba? Probablemente no, porque ese elemento se ha eliminado. Fijaros lo que sucede. Se devuelve Café Quijano Brasil. ¿Qué significa eso? Que cuando hemos eliminado el objeto que estaba en la primera posición de la colección, los demás se han corrido un puesto hacia abajo. Este Café Quijano Brasil, que ocupaba esta cadena, que ocupaba la segunda posición, ha pasado a estar la primera. Y probablemente, si yo ahora ejecuto un listFile con la segunda posición, es decir, número 1, obtengo Rihanna. Los dos objetos cadena que estaban en la segunda y tercera posición han saltado a la primera y a la segunda. Este comportamiento es el habitual en ArrayList. Cuando borramos un elemento, los que van a continuación se desplazan uno hacia adelante. Finalmente, el último punto es ¿qué sucede si creas un nuevo objeto de la clase MusicOrganizer e inmediatamente después invocas sobre él el método removeField? Bueno, creamos un nuevo objeto, mi segundo organizador. OK, y ahora me pide que ejecute removeFile sobre la posición número 0. Si yo hago esto, fijaros lo que ocurre. No parece que haya ocurrido nada, luego el programa no se queja. No tiene mucho sentido debido a que esta colección, la segunda, estaba vacía, no contenía ningún archivo. Luego no podríamos eliminar ningún archivo de esa colección.
pero el programa ahora mismo se comporta de esta manera. No sale ningún mensaje de error.